Mi nombre es Oscar Julián Romero. eh, como lo indica mi cédula, como pueden ver, estudiante de Ingeniería Industrial. En el día de hoy vamos a explicar la tarea 6 de procesos industriales, simulación de procesos en la industria. Entonces me dice la descripción del proceso industrial a simular con el software Flex. Entonces tenemos que una empresa textil recibe camisas para realizar un proceso de estampación bordada. Los elementos llegan inicialmente a un almacenamiento temporal de materia prima, donde esperan ser procesados. La capacidad de este espacio de almacenamiento temporal es de 10 unidades, por lo que si no hay disponibilidad, las nuevas unidades de camisas serán transportadas a otro centro de bordado. ¿Listo? Aquí tenemos el diagrama de flujo. Entonces tenemos contenido máximo de espera para el estampado de 10 unidades. Entonces tenemos el contenido máximo. Lo tenemos acá de 10 unidades. Eh, Tenemos distribución exponencial media de 60 segundos. Entonces aquí tenemos la distribución exponencial media de 60 segundos. Y tenemos que la distribución normal de media es de 150 segundos en el bordado y una desviación estándar de 4 segundos para todas las máquinas, ¿no? Entonces tenemos una 150 y 4 segundos. Listo. Entonces me dice, tenemos que poner a correr el modelo durante 8 horas y obtener los siguientes indicadores. ¿Cuántas camisas fueron despachadas durante el turno? Entonces, vamos a poner a correrlo. Aquí podemos ver que el turno empieza a las 8 y termina a las 4 de la tarde. Tenemos que el proceso de camisas procesadas fueron de 191 unidades. Las camisas que fueron procesadas y fueron enviadas a otros centros de distribución fueron enviadas 276 unidades, como podemos ver. La utilización de la máquina en total fue de 99,77%. Aquí podemos concluir que que la máquina de bordado está trabajando a su máxima capacidad. Entonces, tenemos dos tipos de escenarios. Dice, escenarios posibles. ¿Cómo funcionaría el sistema con una máquina de bordado adicional? Entonces, vamos a conectar una máquina de bordado adicional y vamos a poner a correr el sistema otra vez. Entonces, tenemos, agregando una máquina de bordado adicional al sistema, obtenemos que las camisas procesadas aumentaron su cantidad en un total de 382 unidades. Eh, las camisas que se enviaron a otro tipo de distribución llamaron al 50%, ya fueron 75 unidades, y la totalidad del estado de las máquinas fueron del 99,77% y 99,45%. Podemos llegar a la conclusión que todavía el sistema sigue saturado, ya que las dos máquinas de bordado todavía son insuficientes para la cantidad de camisas procesadas. Todavía siguen enviándose a otros tipos de distribución 75 unidades. Entonces tenemos que para el tercer escenario agregamos otra máquina. Entonces vamos a conectar a la otra máquina de bordado y ponemos a correr el sistema nuevamente. Igualmente en un turno de 8 horas. Entonces tenemos que las camisas procesadas aumentaron a una cantidad total de 473 unidades y ya no son sino dos unidades las que se enviaron a otros centros de distribución, con un total del 86,99%, 83,23% y 76,75% en el segundo escenario. Entonces, esto nos da la conclusión de que se aumenta el proceso de estampación en camisas y en una totalidad de 473 unidades y una reducción en la utilización de las máquinas. Sin embargo, se siguen enviando dos unidades a otros centros de distribución. Ahora nos dicen en el análisis e interpretación de los resultados, ¿cuál fue el cuello de botella del proceso? Entonces, el principal cuello de botella del sistema fue la máquina de bordado, debido a que el tiempo promedio
procesamiento de 150 segundos, que es superior al ritmo de llegada de las camisas de 60 segundos. Esto genera acumulación constante de entidades en la cola de espera y saturación del sistema. ¿Qué factores limitaron el despacho de camisas? Los factores que limitaron el despacho fueron principalmente la alta tasa de llegada de productos, el tiempo elevado de procesamiento y la capacidad limitada del almacenamiento temporal de únicamente 10 unidades. Esto ocasionó congestión y desvío de las camisas hacia otros centros. ¿Cómo se relacionan los tiempos de llegada y procesamientos en la congestión del almacenamiento temporal? La relación entre ambos tiempos es directamente proporcional a la congestión del sistema. Como las camisas llegan más rápido de lo que pueden ser procesadas, la cola se llena rápidamente y provoca saturación operativa. Esto incrementa el número de unidades enviadas a otros centros de bordado. Me piden que explique el impacto que tiene la capacidad del almacenamiento temporal sobre el desempeño general del sistema. Entonces, la capacidad limitada del almacenamiento temporal afecta significativamente el desempeño del sistema, ya que al alcanzar el límite máximo de 10 unidades, las nuevas camisas no pueden ingresar y el proceso debe ser desviado hacia otro sistema. Un mayor almacenamiento permitiría reducir pérdidas temporales y mejorar la continuidad operativa. Analice la utilización de la máquina fue adecuada. Analice si la utilización de la máquina fue adecuada. ¿Qué implementaciones tendría una utilización muy alta o muy baja? En el escenario base de la utilización de la máquina fue del 99.77% cuando estábamos utilizando una sola máquina, lo cual indica una sobrecarga operativa. Una utilización tan alta implica riesgo de congestión permanente, aumento de tiempos de espera y posible desgaste acelerado del equipo. En cambio, en el escenario 3 de máquinas, la utilización disminuye a niveles más equilibrados, permitiendo mayor estabilidad y eficiencia. Evaluación de escenarios, dice, comparar los resultados del escenario 1 y 2 de las máquinas adicionales. ¿Cuál escenario mejora la productividad? El escenario con 3 máquinas de bordados presentó el mejor desempeño, alcanzando 473 unidades despachadas y únicamente 2 camisas enviadas a otros centros, demostrando una reducción significativa de congestión y mayor capacidad de procesamiento. ¿Se justifica la inversión en más máquinas considerando el aumento del número de camisas despachadas? Evidentemente sí, ya que se aumentó el despacho unidades unidades procesadas y la productividad aumenta. Se reducen los costos asociados al envío de camisas a otros centros. Además, disminuye la saturación de las máquinas y mejora el flujo operativo del sistema. Me dice que proponga 2 propuestas de mejora. La primera propuesta es implementar balanceo automático en la carga de estaciones de bordado para distribuir uniformemente las entidades y reducir los tiempos de espera. Incrementar la capacidad del almacenamiento temporal para observar variaciones en las llegadas y disminuir el desvío de camisas a otros centros. Se deben sugerir estrategias para reducir la cantidad de camisas enviadas a otros centros. Entonces, las estrategias son mejorar tiempos de procesamientos, aplicar mantenimiento preventivo, programar llegadas de producción, incrementar capacidad de espera temporal, optimizar asignación de recursos. Me piden que diseñe un indicador de eficiencia del proceso y explique cómo podría usarse para la mejora continua en un análisis de decisiones operativas y estratégicas. Entonces, en la eficiencia del despacho, podríamos utilizar las camisas despachadas sobre las camisas totales recibidas por 100. Si la empresa quisiera duplicar su producción diaria, ¿qué cambios propondría en el sistema? Justifique la respuesta. Entonces, la empresa debería aumentar el número de máquinas de bordado, ampliar el almacenamiento temporal y optimizar los tiempos de procesamiento. También sería recomendable implementar la automatización y balanceo de cargas para evitar nuevos cuellos de botella. Si el costo de enviar camisas a otros cuellos es alto, ¿qué decisiones tomarías para minimizar este gasto? Sería necesario fortalecer la capacidad del sistema, reducir tiempos muertos y aumentar la eficiencia operativa, las necesidades de enviar producción a otros centros externos.